¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Hablemos de Historia, tu podcast de historia. Y esta vez estoy pero muy emocionado de tener a un otro invitado esta tarde en nuestro podcast. Quiero presentarles al gran, al único, al inirrepetible Mario López, el buen Borre. ¿Cómo estás, Borre? ¿Qué tal, mi Alex? Todo muy bien, muy contento porque me invitaste a este podcast que me tiene así con muchas ansias de ver de qué vamos a hablar, la verdad. Sale, ¿no? Las ansias son mías de tenerte aquí. Y bueno, Borre, yo te quiero preguntar, ¿cómo te iba en la escuela con la historia? Híjole, güey, yo siempre he sido un pésimo estudiante. Eh, Fíjate que historia sí era como de mis clases favoritas, sí era de las que ponía atención y que me gustaba hasta aprender. Pero si me vas a hacer un test, ya te digo que lo vas a reprobar, voy a hacer trampa, voy a usar el celular. No va a ser test. Mira, yo te voy a platicar de 5 de los personajes más polémicos de la historia de México y de ahí vamos viendo qué sale. ¿Va? Órale, va. Sale pues, mira. Vamos a empezar con uno de los que yo pienso que es uno de los más polémicos, quizá el más, pero igual no tanto como el número uno. Igual no tiene orden de importancia, pero el uno sí es para mí el más. Bueno, mira, Antonio López de Santana Pérez de Lebrón nació en 1794 en Jalapa y entre 1833 y 1855 fue varias veces presidente de México, alternando entre el Partido Liberal, el Conservador y la dictadura. O sea, el vato se iba con lo que más le convenía. Excelente guitarrista, güey. Santana. Bueno, Cabrón, ¿no? eso sí. Este es uno de los personajes más odiados. Te digo, si no, yo creo que es el más odiado, ¿no? Se dice que vendió la mitad del territorio nacional, que fue un dictador, un tirano, y pues sí, pero vamos a ver por qué. Pues amigos y Borre, cuando Texas se levanta en armas y declara su independencia, pues mágicamente a Santana y a México nos acordamos que existía Texas. Y se prepara todo, el ejército se pone listo, un ejército enorme, Borre. Y aquí es cuando quiero que te des cuenta que si perdimos Texas fue porque quisimos. Pues bueno, Santana, con uno de los ejércitos más grandes y más preparados que ha tenido México, pues en lugar de subirlo barcos y desembarcar en la costa de Texas, pues decidió marchar a pie y a caballo desde la Ciudad de México hasta Texas. O sea, si de Chihuahua a El Paso son más de 4 días caminando, pues de la capital al Paso son 16 días, Borre. Imagínate a los soldados, no sé, ponle 5,000 hombres, 5,000 vatos. Ya para cuando llegaron a Texas, pues obvio estaban molidos, estaban desgastados, estaban agotados. Ujú. Y ahora, se entiende que tal vez se fueron a pie para reclutar gente, pero, pues, o sea, no manches, no me sorprendería que hubiera llegado la mitad o menos de todo lo que llevaba, ¿no? Sí, luego es un cachote de desierto, güey, o sea, de Chihuahua a Juárez. Bueno, yo me ubico por Texas, por Juárez, ¿verdad? No sé por dónde han Sí, ido sí, para sí. llegar a Texas, porque pues, también abarca Tamaulipas, Nuevo León, ¿no? Ujú. Pero pasaron por zona desértica, eso es de acincho, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a caballo en el desierto no creo que sea muy buena idea. Exactamente, te digo, o sea, si perdimos Texas fue porque quisimos. Ni para los caballos, ni para los... Sí, no, para nadie. Y bueno, ya estando en Texas, pues no le fue tan mal. O sea, ya sabes, la batalla del Álamo, no sé si has escuchado. Y bueno, México podía ganar y recuperar el territorio. Santana estaba bien seguro que iban a ganar la guerra y todo iba a volver a la normalidad. Entonces, muy tranquilo, en San Jacinto, dijo, ¿saben qué? Voy a echarme un coyotito, ustedes descansen, hagan lo que quieran, desestrésense. Entonces, el pelotón que lo acompañaba se metió a bañar al río, también se durmieron, jugaron y pues toda la cosa. Se olvidaron de que estaban en guerra básicamente. Y los tejanos, aprovechando esto, los atacaron por sorpresa con un pequeño número de hombres, Borre, y rápidamente los derrotaron. Pues la mayoría estaban dormidos, estaban semidesnudos, entonces en corto los arrasaron, en tan solo 20 minutos se dice. Y después de eso, Santana fue obligado a aceptar la independencia de Texas y a retirarse al otro lado del río Bravo. Por una tontería realmente, fue que se perdió Texas, cosa que propiciaría más adelante la intervención estadounidense unos años después. Otra cosa de Santana, Borre, no sé si sabías, es que él no tenía una pierna. La había perdido durante la guerra de los pasteles. ¿Y qué crees? Pues el señor se agüitó tanto que mandó a hacerle un funeral a su pierna, con todos los honores, aunque aquí se vio bien, pues resistiría la invasión francesa y los corrió del país y volvió a ser presidente.
pero como que le dio pena que le recordaran que perdió Texas y el vato se fue a Cuba. Sí, sí me acuerdo que tenía una pierna de madera. De hecho, Sí, hay varios chistes de eso, ¿no? Acá. Simón, Simón. Acá antes, bueno, yo cuando estaba chavito, y yo me acuerdo que yo pensaba que el Parque Chamizal, que está acá en Ciudad Juárez, había sido entregado por Santana, ¿no? O sea, como Ujú, parte de territorio. Yo después me enteré que más bien el Parque de Chamizal, del Paso, Texas, que es nuestra ciudad frontera, ujú, dije, era como la conmemoración porque se alcanzó a irse allá. Pero acá, es que acá hubo un tiempo donde se recorrió el río Bravo, ujú. entonces perdimos terreno nosotros, se desplazó el Chamizal, como quien dice, pero ya después llegaron acuerdos y movieron el río, bueno, ya creo que somos bien dados los humanos a hacer eso, ¿no? A Simón. desmadrar ecosistemas. Entonces, eso fue lo que pasó, pero para la gente que no sepa, ese es un buen dato, ¿no? Sí, 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 bueno, el chamizal lo entregaron ya después, como por los 60 por ahí, pero pues o sea, toda esa zona fue lo que se perdió con Santana, pues. Ajá, sí fue un cachotote, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y Sí. luego, pues regresaría Santana a comandar a México en la guerra contra Estados Unidos, cosa en la que fracasaría, pues el vato se sentía como Napoleón y otra vez, por subestimar al enemigo, terminaría perdiendo más de la mitad del territorio, aunque hay que decir que era eso o todo México. O sea, mucha gente piensa que así sin más lo entregó Santana, pero o sea, realmente se entregaba eso o se entregaba todo el resto del país, entonces pues prefirió entregar eso. Y bueno, No, pero hubiera estado mejor el resto, ¿no? pues es lo que dicen, pero, No, no es cierto. pero aún así, pues otra vez se vio de lo poco que estaba hecho Santana, aunque él no fue presidente, sí era uno de los generales más importantes del ejército en la intervención. Otras polémicas de sus gobiernos eran los impuestos, pues llegó a puntos ridículos como cobrar por cada ventana y cada puerta que se tuviera. Entonces la gente prefería tener nomás una ventana y entrar y salir y por ahí, porque pues era ridículo realmente llegar a pagar por algo así. También les cobraba por Pues cada claro. perro y por cada gato que tuviera. Ujú. Mira, me recuerda algo que se llama tenencia. Se hace muy ridículo pagar cada año tenencia, placa. Ahora imagínate Pero pagar por por eso, cada ventana, por cada puerta, por porque cada perro. televisión, sillón, impuestos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Muy ahora, pronto el aire, pero nos van a cobrar. pues ya casi. Ajá, Oh, bueno, ahora debemos decir que la pérdida de Texas se dio mientras él estaba preso. O sea, cuando los tuvieron en San Jacinto, pues apresaron a Santana y la guerra contra Estados Unidos y los territorios perdidos se dieron bajo el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, no de Santana. O sea, Santana realmente no fue quien vendió, entregó la mitad del territorio. Y también hay que decir que a pesar de que la guerra ya estaba casi perdida, la de Estados Unidos, Santana se fue a Oaxaca a reorganizar el ejército y Benito Juárez no lo dejó pasar. El prócer de la patria, el benemérito de las Américas, Benito Juárez puso delante sus ideales políticos que la patria. Eso para mí es más que traición que todo lo que se le acusa a Santana, ¿no? Pero bueno, Borre, ¿qué opinas tú de este primer personaje de Antonio López de Santana? te digo, te lo repito otra vez, carnal, gran guitarrista. No, pues creo que, porque también se rumora que él decidió entregar parte del territorio para salvar su vida, ¿no? O sea, bueno, o sea, esa fue la razón principal, pero creo que eran también unos problemas ahí más personales, ¿no? O algo así por el estilo. Algo así, algo así. Y, y la neta, güey, pues como que nos hizo pagar a todos por su error, ¿no? O sea, un verdadero caballero con honor hubiera dicho, no, güey, pues este es pedo entre tú y yo, chingame aquí, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ni pedo, güey, o sea, ya que el próximo defienda como se debe el territorio nacional, ya que yo no pude, no, pero pues no, creo que eso fue, ¿no? Es como cuando vas con tus amigos, güey, te vas a dar un tiro y corren dos, ¿no? De tus compas, es como que no, güey, pues espérate, estamos aquí entonces en la lucha, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Pero bueno, Ese es cobardía, lo veo como un cobarde, la verdad. hasta cierto punto sí. Te digo, hay que decir también las cosas buenas que hizo. Como dije en otro capítulo, no se pueden sacar las cosas malas sin decir las cosas buenas, pero muchas veces ya son Ajá. demasiado más las cosas malas que las cosas buenas. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos al segundo, Borre? Vámonos a la segunda. Mira, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburú nació en 1783 en Valladolid, hoy Morelia.
Desde joven se enlistaría en las tropas del ejército realista. Recordemos que antes de 1821 México era el virreinato de la Nueva España. Los padres iniciadores, ojo, los iniciadores del movimiento serían los que ya todos conocemos: Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, etcétera. Que ahora que lo pienso, en Chihuahua tenemos municipios con los 4 nombres de los 4 iniciadores. Tenemos pues Hidalgo del Parral, municipio de Aldama, municipio de Allende, Aldama, municipio de Allende, Jiménez. ¿sí es cierto? Sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Y bueno, pues el movimiento independentista, borra, ya para 1815 y después de la muerte de Morelos, ya se había estancado, ya quedaban pocos nombres importantes. Entonces el virrey le pidió a Iturbide, que ya era uno de los principales comandantes realistas, que pues ya derrotara a Guerrero, o al menos que lo indultara, porque el virreinato ofrecía indultos a los independentistas que los quisieran. A cambio de pues que se rindieran, les daban tierras, dinero y se respetaba su rango militar. O sea, qué buen ofertón. Y así cayeron varios, pero no Guerrero. Él quería seguir luchando, ya que según él, la patria es primero. Total, que Iturbide dijo, pues no voy a poder con este compa, mejor lo convenzo de que unamos fuerzas y así logremos la independencia. Y sí, con el plan de Iguala unieron fuerzas y de repente todo el virreinato estaba bajo el control de Iturbide y de Guerrero, por así decirlo. O sea, fíjate cómo Iturbide era un genio el vato, o sea, supo cómo hacerle para salirse con la suya. Y entonces ya con esto, el virrey Juan O'Donojú aceptó la independencia de México y el 27 de septiembre el ejército trigarante entró a la Ciudad de México con Iturbide a la cabeza y muy atrás, Vicente Guerrero. O sea, Iturbide hizo todo para quedar como él, como el gran libertador, que en parte sí lo fue, pero por puros intereses propios. Pues él, al ser de la clase privilegiada, quería conservar su poder. ¿Y quieres saber cómo lo logró? Pues se coronó emperador de México, Agustín I. Y ahora sí, pues no hay mucho bueno que decir de Iturbide como emperador. Disolvió al Congreso, persiguió a muchos de sus miembros, además de que por esas acciones, de que se les zafó un tornillo, España se negó a aceptar los tratados de Córdoba que acreditaban la independencia de México. Entonces, entra aquí de nuevo Antonio López de Santana, pues se levantaría en armas contra el ejército de Iturbide y con ayuda de Guadalupe Victoria, quien posteriormente sería el primer presidente de México, lograría que Iturbide terminara abdicando y huyendo del país. Hay que decir que el nuevo Congreso le otorgó una pensión anual de 25,000 pesos de esa época, todo con tal de que no volviera a México y se estableciera en algún lugar de Italia. Ya para 1824, México estaba teniendo peligros de que España contraatacase y la independencia fracasara. E Iturbide sabía muy bien esto, pues estaba en Europa, así que trataba de avisar a México, pero pues acá nada más lo ignoraban, hasta el Congreso lo declaró traidor. Entonces, si volvía al país, cualquiera podía matarlo si se le veía en territorio nacional. Aunque muchos dicen que esto nomás era para asustarlo. Y bueno, quizás no tanto, pues el 14 de julio Agustín volvió a México a ofrecer sus servicios al gobierno mexicano. Rápidamente lo arrestaron y lo fusilaron el 19 de ese mismo mes. Sus últimas palabras fueron: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha conducido a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso, pero muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad alguna mancha. No soy traidor. Al día siguiente, pues lo mataron y lo sepultaron en Padilla, Tamaulipas. Claro que todo el país se conmocionó, pero porque te digo que la advertencia era nomás para espantarlo, dicen algunos. Entonces, como las noticias tardaron mucho en llegar en ese tiempo, para cuando el gobierno preguntó por él, fue de que no, pues ya lo matamos. Y esa fue la historia, Borre, de Agustín de Iturbide, villano, traidor, héroe, quién sabe, pero lo que sí es que fue muy polémico y es muy polémico todavía en la historia de México. Pues todos le hacen caso a Hidalgo, Aldama, Allende, pero pues nadie habla de los que terminaron la independencia. O sea, de hecho, si te fijas, México somos de los pocos países, sino casi que el único, estoy seguro, que celebra el inicio de la independencia y no la consumación de la independencia, ¿no? Sí, nunca me había fijado en ese detalle. ¿Para qué te fijes? Este güey me cayó más chida que el Santana. Como que se redimió, ¿no? O sea, dijo, güey, la cagué, pero mira, al último le voy a echar más ganas y se fue chido el compa, ¿no? Pues se lo tronaron. Me perdió, no se fue como tan traidor, fue así como que... Sí. Era un asco de persona, pero te extrañaremos. Sí, es así. Y ahora, Borre, vamos con el otro emperador que tuvimos, que bueno, ya si tuvimos a Agustín, pues tuvimos también a Maximiliano. Y Maximiliano,
Pobre vato, la viva imagen de que la historia la cuenta los vencedores para mí. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena nació en Austria en 1832. Fue parte de la casa de Habsburgo, la misma a la que pertenecía Franz Ferdinand. Si ya tuvimos a Santana, pues tenemos a Franz Ferdinand también, que fue a quien mataron y se inició la Primera Guerra Mundial. Así es, así es. Y bueno, a pesar de su origen noble, Maximiliano no era el primogénito, por lo que no albergaba muchas esperanzas de que pudiera subir al trono de Austria-Hungría. Sin embargo, aún así recibió una rigurosa educación militar, además fue capaz de aprender distintos idiomas como el francés, el inglés, el polaco y el italiano. Maximiliano destacó por su gran sensibilidad e inclinación hacia las bellas artes, de hecho era apasionado por la literatura, por la historia, la poesía y la pintura. Gracias a esto y por su personalidad encantadora, era muy popular en la corte imperial ahí en Viena. En 1857 se casó con Carlota Amalia de Bélgica, y para los 1860 conservadores mexicanos se acercarían a varias casas europeas buscando un emperador para México. Recordemos que en esos años había pasado la Guerra de Reforma y Francia estaba invadiendo el país. Fue así que encontraron a Maxi, que después de muchas negativas terminaría aceptando el trono de México. Maximiliano llegó a Veracruz el 28 de mayo de 1864 entre el júbilo y algarabía de los conservadores, pero no del pueblo jarocho, que mostró indiferencia, lo que originó que ante la pobre recepción de su imperio, Carlota llorara de frustración y de pena. O sea, le dijeron de que en México lo iban a esperar todos felices, todos esperándolo contentos, y llegaron al puerto y pues nadie salió a recibirlo, nadie sabía quién era él. Pero bueno, ya cuando se fueron a Puebla de la Ciudad de México, pues la recepción ya fue mejor, ya lo recibieron más tranquilos. Cuando viajaron a México, Maximiliano notó que el país estaba dividido y pues era muy diferente a como se lo pintaban. Pero en muy corto tiempo, Maximiliano se enamoró de los paisajes de México y de su gente, mientras las tropas francesas continuaban peleando en el territorio. Maximiliano comenzó a construir museos y trató de conservar la cultura, lo cual queda como una de sus grandes contribuciones como emperador. La emperatriz Carlota comenzó a organizar fiestas para la beneficencia mexicana a fin de obtener fondos para las casas de los pobres. Se instalaría en el castillo de Chapultepec y después le construiría a Carlota el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma. O sea, para que veas lo que te digo, que la historia la cuentan los vencedores. Quitan el Paseo de la Emperatriz, pero ponen el Paseo de la Reforma de Benito Juárez. Y bueno, irónicamente, el tiro le saldría por la culata a los conservadores, pues el buen Maxi salió más liberal de lo esperado, pero porque no suprimiría las leyes de reforma de Juárez, y hasta lo invitó a unirse a su gobierno. Maximiliano le escribió una carta a Juárez diciéndole que, bueno, pues nada, hay que dejar de pelear, pues vente conmigo y pues juntos pues pacificamos México y todo eso. Es que era un hombre de cultura. Eso habla mucho de una persona. Exactamente, Mira, exactamente. no voy a ir así juzgando, pero si él defendió la cultura, yo creo que pues era una persona que sabía mucho de muchos temas, de estrategia, de todo, me imagino, ¿no? Entonces, pues qué chingón, güey, siento bonito, que el güey... Era... Sí, y gracias a él, a lo mejor tenemos mucho turismo, ¿no? Porque conservó durante la guerra... Eso sí es cierto, sí es cierto. Güey, ¿no? O sea, cuando había Francia atacaba esos lugares, era atacar museos, bueno, no museos, pero sí así cosas pues emblemáticas de México, ¿no? Es lo primero con lo que conquistas un territorio. Es chingón, qué bueno. Sí es cierto, nunca lo había pensado. Y bueno, gran parte de los conservadores mexicanos, decepcionados, retiraron su apoyo a Maximiliano, e inversamente hubo liberales moderados que se aproximaron al nuevo régimen. O sea, los conservadores lo dejaron de apoyar, pero hubo unos liberales que dijeron, bueno, este vato pues no es tan malo, o sea. Pero bueno, la guerra seguía y Maximiliano en la parte final de esta iría al frente, pues recordemos que era muy buen militar. Aún a pesar de eso, sería derrotado y hecho prisionero en Querétaro, donde sería fusilado el 19 de junio de 1867, y así moriría una víctima de nuestra historia. Siempre se me ha hecho bien injusto cómo la historia trataba a Maximiliano Borre, pues siempre se nos pone como un extranjero malo que solo quería destruir a México y bla, 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 o sea, como lo dice la CEP, ¿no? Claro que esta no nos va a decir que el cuerpo de Maximiliano fue dejado sin embalsamar por un tiempo y que Juárez quiso verlo y hasta se burló de él cuando lo vio, al cadáver de Maximiliano. Claro que eso no nos va a decir. No se va a manchar la imagen del benemérito.
Es triste cómo figuras así han muerto igualmente por nuestros problemas, pienso yo, pero bueno, ¿qué piensas tú de Maximiliano, de cómo trató él a México y cómo lo trató México, más que nada? Chale, era un vato con buenas intenciones, Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Sí, güey, qué gacho. Y qué falta de respeto de parte de Benito Juárez. Se burló de un cuerpo, así sea de tu enemigo. Creo que hasta es crimen de guerra, ¿no? Me parece, güey. O sea, el Sí, burlarte de un cuerpo es crimen de guerra. Me acuerdo mucho de esto porque en alguna ocasión vi un documental, güey, donde hablaban de comedia en zonas de guerra. Y ujú, precisamente bueno, o sea, los soldados de Estados Unidos, cuando fueron a Irak, dice un veterano que él sin querer orinó sobre un cadáver, güey. O sea, él cuenta la historia de que, pues de que él tenía ganas de orinar, se fue a caminar, dio vuelta en unas tiendas, estaba orinando y alguien le dijo, oye, espérate, estás viendo un cadáver, no estás orinando un cadáver, tranquilo. Y eso es un crimen de guerra, o sea, eso es burlarte pues, de lo que estás haciendo, ¿no? sí, Así sí, que a sí. fin de cuentas, eh, y no le hicieron nada, o sea, porque pues fue un accidente. También estamos de acuerdo que en las guerras muchas cosas pasan por desapercibido porque no saben qué están haciendo, pues, Sí, 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 o pierden sus cinco sentidos o los agudizan de más, ¿no? así es. Entonces, yo me acuerdo que en el documental hasta había un veterano ahí que no tenía nada que ver con el filme, o el documental, perdón, y esta persona le dice, no vuelvas a contar eso a cámara porque te van a meter a la cárcel y yo voy a ir y voy a decir, ¿no? Entonces tuvieron que retirarse el lugar. Pero sí, de hecho le pusieron un apodo así que era, en español era como el tragamiados, ¿no? Algo así por el estilo, el soldado le decía el tragamiados. Pero, pues qué maldito Benito Juárez, güey, no digo por qué haber hecho eso, la gente. Sí, mira, Ante todo, güey, la clase. la anécdota dice que ya cuando había terminado la guerra, te digo, dejaron sin embalsamar su cuerpo por un rato y fue Benito Juárez y se le quedó viendo, o sea, ya estando en la caja el cuerpo de Maximiliano, le dice, yo pensaba que era más alto. Ya ves que dicen que Benito Juárez era muy chaparrito. O Ajá, sea, sí. pues ya en vida, pues me imagino que lo tenía que ver para arriba y ahora que ya estaba muerto, pues el vato le dice, mira, yo me imaginaba que era más alto. También Ajá, sí, para mí. a Maximiliano lo fusilaron junto con Miguel Miramón y con Tomás Mejía. Y a Tomás Mejía, eh, pues él era general de los conservadores, pero no tenía mucho dinero, o sea, no era muy de dinero. Y su cuerpo, se me hace que ese sí duró más tiempo que el de Maximiliano sin embalsamar. Se lo entregaron a su esposa y lo tenía ahí en la sala, pues ahí pudriéndose realmente porque no tenía ni dinero para embalsamar el Para una cuerpo. tumba. Y, ajá, exactamente. Y ella buscaba a Juárez y al gobierno de Juárez y nunca tuvo respuesta de él para, aunque sea, enterrar a su esposa, ¿no? O sea, eso es lo que me molesta. Ajá. Es lo que te digo, que la historia la cuentan los vencedores y en la guerra de reforma y la intervención se nota mucho porque ahorita tenemos a Juárez como el mejor presidente, por así dicen, de México, que ha tenido México, y no se Sí, sí. cuenta lo malo que hizo Juárez, es lo que me enoja, o sea, nada más se habla de lo bueno y lo bueno y lo malo que hicieron los enemigos de Juárez, pero no se habla de lo que hizo Juárez. Si hubiera habido memes, él no estaría donde sabe, ¿no? O sea, Yo hubiera siempre lo prohibido hubiera los memes, comentado. yo hubiera prohibido los memes, ya poquito le falta a este señor que tenemos ahorita para prohibir los memes. Pero bueno, vamos a la penúltima figura que es a mi parecer la más injustamente atacada. Y bueno, creo que a todos nosotros los mexicanos alguna vez nos han dicho malinchistas, haciendo referencia a que despreciamos lo nacional y preferimos lo extranjero. Esa expresión borreneta me desespera y es que el malinchismo es algo que ha estado fijado en la mente de los mexicanos desde la llegada de los conquistadores españoles en 1519, hace ya más de 500 años. No se sabe en qué año Los nació Malinche. exactamente, no se sabe en qué año nació la Malinche, pero se piensa que fue a final del siglo XV. Su nombre en lengua náhuatl, hablada por los mexicas, era Malitzin o Malinali, y pasó sus primeros años de vida en la zona sureste del estado de Veracruz, cerca de Coatzacoalcos. Era hija de un cacique local, pero fue ofrecida como esclava a otro señor tabasqueño y permanecería así hasta la llegada de Hernán Cortés, pues ella junto con otras 20 mujeres fue ofrecida como tributo para él. Allí la comenzaría a destacar por servir de intérprete, pues conocía el náhuatl y el maya. Ella traducía del náhuatl al maya. Y Gonzalo Guerrero, un español rescatado,
lo pasaba del maya al español. También comenzaría un fugaz romance con Cortés, del que después nacería Martín Cortés, hijo del conquistador y Malitzin. En su travesía hacia la toma del Imperio Azteca, Imperio Mexica, perdón, no es Azteca, es Mexica, entre 1519 y 1521 dejó de ser Malitzin y Marina y se encumbró en lo más alto de la avanzada conquistadora como Doña Marina, pues así la habían bautizado, Marina. Y comenzaría a referirme a ella así, pues para mí Malinche hasta suena despectivo, te digo, me desespera mucho la expresión malinchista. Sin duda, sin Marina, la conquista no se pudo haber dado. Y eso es lo que la condena. No me vas a negar, Borre, que en la escuela nos enseñan el México antiguo como un todo unificado, que mayas, zapotecas, olmecas, toltecas, mexicas convivían entre sí. Y además de esto nos hacen... Sí, sí, exactamente. Exactamente. Y además de todo esto nos hacen creer que México ya existía como país, todo lo más alejado de la realidad posible. Mesoamérica estaba dividida, bueno, ya está dividida por periodos de tiempo y diferentes reinos-estado. Y los mexicas controlaban gran parte de Mesoamérica postclásica. Tenían sometido a todo lo sometible, entre ellos a la tribu de Marina, que nada debía a Tenochtitlán, ni a Moctezuma, ni a ningún otro emperador ni mexica, y tampoco ni a una patria inexistente que nos han hecho creer. O sea, dejen en paz ya a Marina. En particular se le culpa de una de las más grandes masacres que fue la conquista de Cholula. Y bueno, las crónicas españolas atribuyeron el descubrimiento de una conspiración para matar a Cortés. Y luego, o sea, si lo mataban a él y la mataban a ella. O sea, es mi vida, pues yo la voy a salvar, obviamente, ¿no? Aunque para bien, desde los 60, los movimientos feministas han reubicado a Marina y a su papel en la conquista. Y bueno, a partir de entonces se empezó a desentrañar que no fue solo la traductora que se unió a los españoles, sino una mujer desechada por su familia, por su género, esclavizada, violada y pasada de mano en mano hasta ser entregada a los españoles. Entonces, Borre, si quieres referirte a alguien que prefiere lo extranjero a lo mexicano, mejor di sanchista por Hugo Sánchez o no sé, inventemos otra cosa, pero por favor, ya dejemos de decir malinchista. Oh, esto está un poco fuerte, ¿eh? Esto sí me fue un poquito ya más, Necesito pensar. como con miedo de decir algo que no esté bien, güey. No, güey, porque pues, o sea, obviamente en ese tiempo era algo normal, ¿no, güey? Desechar gente de tu familia o decirle que ya no pertenecía a tu tribu o no sé, güey, no, bueno, a tu tribu. Más bien sería como a tu sociedad, ¿no? Por Sí, así sí, sí. decirlo, hacia un trotamundos, a fin de cuentas, pero, güey, aprender un idioma está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Y vaya cerebro, ese siempre ha sido mi cuestionamiento sobre la Malinche, de que, ¿qué rollo, güey? O sea, ¿cómo le hizo para poder ¿Verdad? hablar español? Porque ella era la traductora, ¿no? Entonces, Bueno, pues fue aprendiendo con el tiempo. sí, pero pues estamos hablando de que, güey, fue mucho tiempo, o sea, no, bueno, o sea, se me hace como muy corto, una temporada muy corta, como para que aprenda español de cero, güey, o sea, porque ni siquiera era un idioma que se le pareciera, ¿no? Al idioma que usaban de chicas. No entiendo, güey, la neta, se me hace bien cabrón. Y pues, a pesar de todo lo que vio, güey, creo que tienes mucha razón en que dejemos de ser Tan crueles con deshumanizados, ¿no? Esa Marina. es la Sí, sí, palabra sí. de... Es que te digo, o Pasó sea, varias cosas la Malinche, entonces, a mí también me gusta ese de sanchistas, ¿eh? sanchista. Sí, es que, o sea, te digo. Futbolista, hay que... Exacto, sí, cierto, futbolista, sí, cierto, sí, cierto. Pero, Futbolista, sí. o sea, te digo, Porque, nos hacen creer que Marina, traicionó a México. O sea, te digo, ni siquiera existía México todavía. México no existió hasta 300 años después. no. Entonces, pues, o sea, no, o sea, me desespera mucho. Pero bueno, ahora sí, vamos al último. Vamos al final boss, vamos al jefe de jefes, Borre. Y bueno, A ver. ay, don Porfirio, el mejor presidente que ha tenido México para unos, tirano para muchos, Pero bueno, güey. dictador para todos. ¿Qué piensas tú, Borre, antes de empezar de Porfirio Díaz? Pues mira, mucha gente dice que es el mejor presidente también, ¿no? Porque puso, vías de comercio, Ujú. pero pues también
era medio cabroncillo, güey. Eso es lo que vamos a ver Pues ahorita. sí, mira, lo voy a catalogar como un Enrique Peña Nieto, güey. Como que De, lo extrañas, de pero hecho, cuando estaba te quejabas, ¿no? exactamente, exactamente, Pero no lo quieres de vuelta. Son exactamente. sentimientos encontrados. De hecho, hay Es un... como toparte con tu ex en el súper, güey. O sea, como que, qué chido que te vi, pero no estoy a gusto, pero ojalá te vaya mal, pero también bien, ¿no? Así es Sí, como sí, una sí. mezcla de emociones. De hecho, hay un mini documental también de eso mismo, de que dicen que en el futuro van a recordar a Peña Nieto como recordamos ahora a Porfirio Díaz, así como, o sea, no me acuerdo bien qué decía, pero esa era la premisa, lo voy a checar porque también es muy polémico decir eso, pero bueno. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en 1830 en Oaxaca, huérfano de padres de los 3 años. Porfirio Díaz ingresó al seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambiaría de opinión. Luego cursó estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del futuro presidente Benito Juárez, quien impartía derecho civil. En adelante sería seguidor de él en lo político. El instituto fue clausurado por orden del presidente Chan 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 Santa Anna en 1854 y en ese mismo año intervino en la revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar al gobierno de Antonio López de Santana. Después entraría al ejército y fue ascendiendo meteóricamente, pues en esos años estallaría la guerra civil o la guerra reforma y después la intervención francesa, donde desempeñaría papeles destacados como la batalla del 5 de mayo en Puebla y después tomaría la Ciudad de México. El prestigio y popularidad ganados en esta última campaña lo dejó en situación de optar a la presidencia, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez en 1867 y lo reelegiría hasta 1871. En noviembre de ese mismo año, Porfirio Díaz lanzó el llamado Plan de la Noria, en el que se pronunciaba contra el reeleccionismo. Ojo, Porfirio Díaz se levantó en armas en contra del reeleccionismo, el poder personal y se manifestó a favor de la Constitución de 1857 y de la libertad electoral. La sublevación fracasó y Díaz tuvo que abandonar el país. Juárez murió en 1872, gracias a Dios, y una amnistía concedida entonces permitió al gobierno de Díaz regresar a México. Tras la muerte de Juárez, la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada, y cuando en 1876 Lerdo de Tejada anunció su propósito de reelegirse, Díaz se le rebeló, y ahora con el plan de Tuxtepec consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y llegó a la presidencia. Hasta aquí todo bien, todo perfecto con Porfirio. Neta, se diría que es mi personaje favorito de la historia de México, el Porfirio Díaz de la Guerra de Reforma y de la Intervención, porque era un mexicano fregoncísimo, o sea, era un gran militar, un gran político y lo seguiría siendo, pero ya cambiaría la cosa después de su primer periodo presidencial. Vamos a ver por qué. Después, Se corrompió. exactamente, se corrompió hasta cierto punto, hasta cierto punto. Ahorita vamos a ver. Después de su primer mandato, le cedería el poder a su compadre Manuel González, aunque era bien sabido que Díaz era el que seguía gobernando tras de él. Después de González volvería al poder y ahí se quedaría hasta 1911, 35 años en el poder. ¿Cómo se llama a eso, Borre? Una dictadura. Y bueno, veamos por donde le veamos, eso es una dictadura. Ahora, ¿qué tan malo fue? Organizó, güey. Sí, ¿qué tan malo fue? Pues mira, si tenías varo, te iba chido. Tenías terrenos, mejor. Si tenías campos, uff. Y si tenías los tres, no hombre, estabas en el cielo durante el porfiriato. Ahora, si no tenías ninguno, pues lo siento mucho, papito, pero te me vas a los latifundios y ahí te quedas hasta que te morías, y tus hijos también, y los hijos de tus hijos también. Y aquí es donde entran las famosas tiendas de raya, ¿no? O sea, por eso se quedaban ahí tanto tiempo. O sea, las cosas te costaban, no sé, de que un cigarro te costaba Ajá. como 10 veces más de lo que te cuesta ahora una cajetilla hoy en Maíz día. palomero, ¿no? Así. Sí. Sí. Y así con cualquier cosita te endeudabas por años. Y sí sabes por qué se llaman tiendas de raya. No, la verdad no. Mira, te voy Creo a... que alguna vez me platicaron, pero no me acuerdo. Mira, pues se dice que los obreros al firmar, pues no sabían escribir, no tenían firma obviamente, y pues nomás le ponían una raya al cuaderno. Ah, Y ahí, o sea, ok, se les quedó... no era lo que yo había escuchado. Confundí historias entonces porque no me sonó nada de lo que había escuchado antes. Ah, ok. Bueno, México de todas formas ya estaba harto de guerras civiles y desorden, y Díaz se propuso imponer la paz a toda costa.
México no contaba con fondos ni tenía capacidad crediticia porque no había pagado sus deudas con puntualidad, así que había que atraer al capital extranjero. El problema era que nadie quería invertir en México porque no había estabilidad, no había paz, no había nada. Y con una política de mano dura, Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones sobre asuntos políticos y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. Poca política y mucha administración fue el lema de su gobierno en aquel tiempo. Y bueno, la paz no fue total, pero Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. Policías y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que a los opositores. Gracias a esta nueva situación de estabilidad aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo económico. El país contaba con recursos y los empresarios podían obtener buenas ganancias, aunque estas iban a parar al menor porcentaje del país, o sea, los que tenían dinero. Y bueno, no nos vayamos tan lejos. Aquí en Chihuahua, pues tenemos el ejemplo de don Luis Terrazas, ¿no? Ah, no lo conozco, ¿No sí lo te ubicas, Borre? Luis o sea, Terrazas. ubico en Chihuahua que hay unas calles que se llaman razas, pero no tengo idea por qué, güey, la verdad. Ah, ok, ok. Pues Luis Terrazas, pues ahí le preguntaron una vez en la Ciudad de México, allá por las épocas de Porfirio Díaz, le preguntaron que si era de Chihuahua. Y él contestó, Ajá. no, Chihuahua es mío. O sea, tanto dinero que tenía que Ajá. o sea, él era el más pudiente, el que más dinero tenía en Chihuahua en la época de A la Porfirio Díaz. Roberto Palazuelos, ¿no? A la Roberto Palazuelos, a la Mauricio Por eso, Garcés. yo creo por eso dice eso Roberto Palazuelos, ¿no? Es que Roberto Palazuelos dice que él no es de Acapulco, que Acapulco es de él. Se lo pirateó a Entonces, Luis Terrazas entonces. se la copió, ¿no? Se Sí, la sí, sí. pirateó No. acá, Y no sabía al eso, pero o señor sea, Terraza. Luis Terrazas, pues bueno, él era muy rico, pero pues, o sea, te digo, todo iba al porcentaje menor del país. Entonces ese Ajá. dinero pues era de latifundios, era de explotar gente y todo eso. Y bueno, Ya. durante el mandato de Porfirio Díaz se realizaron obras importantes en varios puestos y se tendieron 20.000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera de Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial. También sirvieron para facilitar la circulación de productos entre las distintas regiones de México y como medio de control político y militar. Algunos bancos se organizaron y las finanzas del gobierno se regularizaron el cobro de impuestos y poco a poco se fueron pagando las deudas. De gran significación fue la recuperación del crédito nacional en el mundo entero y la hacienda pública registró sobrantes por primera vez desde la independencia. O sea, desde la independencia a México no le sobraba ni poquito de dinero hasta la época de Porfirio Díaz. Eso es lo que te Sí, digo. ¿no? México tuvo un crecimiento económico nunca antes visto, pero como poca gente tiene dinero para invertir o podía conseguir prestado, el desarrollo solo favoreció a unos cuantos y a los extranjeros. Con todo, se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública y aún así con la mayor población de mexicanos en el campo, lo que permitió que se educaran más niños, cada vez más mexicanos pudieron seguir estudiando y se empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que la prosperidad era solo por unos pocos. Creció el descontento por la miseria que vivía la población y amplios sectores sociales tomaron conciencia de que Díaz llevaba demasiado tiempo en el poder. Cada vez fue más difícil mantener el orden y en los últimos años del porfiriato reinó un clima de represión con el que la fuerza de las armas se utilizaba contra los que se levantaran o mostraran un poquito de contrariedad. De ello dan muestra las torpezas con las que se negociaron y la dureza con la que se reprimieron las huelgas de Cananea en 1906 en Sonora y de Río Blanco en Veracruz en 1907, así como el modo en el que se persiguió a los periodistas que criticaban al régimen y a cualquiera que manifestara una opinión que no fuese el oficial. Tristemente, Borre, todos los logros y gobierno que se lograron en el gobierno de Díaz se opacan por esos tres factores: represión, pobreza mayoritaria y dictadura. Y claro, todo esto terminaría estallando con la primera fase de la revolución en 1910, pero de eso ya tenemos un episodio, que chequenlo. Y tras el triunfo maderista, Díaz tuvo que abandonar el país en 1911 para exiliarse en Europa, donde No jamás, sé, ¿no? en Francia, ajá, donde jamás dejó de extrañar a México y a Oaxaca. De Díaz se podrá decir Ese me, mucho. ¿Qué pasa, Borre? ese me lo sé porque creo que está cerca de la tumba de Jim Morton, ¿no? Porfirio Díaz. Está en el mismo Ahí sale. cementerio, se me hace. En el mismo cementerio. Sí, yo sabía algo así.
Y bueno, de día se podrá decir mucho, Borre, y mucho de eso es cierto, pero jamás se podrá negar que trajo estabilidad a México, que lo abrió al mundo, que todo lo que hizo, pues fue por México. Precisamente, sí. Así es. Sí, que como ahorita decías al principio, ¿no? Luego nos vamos más por lo malo, o sea, es lo que más resalta de cuando se te reconoce algo, ¿no? Es lo primero es que ese güey es así, no, o sea, no es, esa persona es muy buena persona por tal cosa. Así es. Hasta la vida diaria, güey, somos así de, no, ya no voy a comprar tal cosa porque daña a niños o algo así, ¿no? O sea, sí, pobrecillo, o sea, la neta, tiene su cola que le pise, ¿no? Pero pues, todos los políticos, güey, tienen algo que pise. O sea, nunca hemos tenido uno que digamos, sí está chingosote, ¿no? Nada malo. Exactamente. Pensamos que lo hemos logrado y luego resultó peor, güey, ¿no? O sea, ahora sí que como defender lo indefendible. Exactamente. Y también... La historia se repite, güey. Todos los días. Gente, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata un poquito este episodio, de hablar de esas figuras polémicas que tuvo México y de recalcar un poquito de lo bueno que hicieron. Porque bueno, como te digo, no se puede sacar lo malo de las personas sin también hablar de lo bueno que hicieron, aunque sea poquito. Y bueno, Borre, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció todo esto que te acabo de platicar? No, muy chingón, muy chido. Me sacaste de varias dudas que tenía y me gustó. Me informaste y espero que la gente que nos ha escuchado también se haya informado bastante. Y si quieren saber más, pues que le busquen, ¿no? De eso se trata. Ahorita yo voy a investigar más, ¿no? Te digo, carnal, la historia se repite. Ahí está. Es lo que digo, Borre. Así es, así es. Y bueno, como dices, ¿quieres saber un poquito más de historia? Pues tenemos 19 capítulos hablando de ello. Tenemos también tus redes, Borre. Ahí me encuentro en todas mis redes con Mario López Capi. Mario López Capi, ¿qué proyectos traes ahorita, Borre, para que lo escuchen, que le den una oída? Pues escuchen ahí Leyendas Legendarias y qué fue de ellos, que vienen siendo los podcasts en los donde aparezco. Y los podcasts pues en los que se basa este podcast. Un poquito especial para los que nos siguen en las redes sociales. Muy bien, Borre. Bueno, pues, ¿algo más que agregar antes de terminar? Nada, muchas gracias por invitarme, Alejandro. Y que bien, estás muy bien informado. Se ve que eres una persona que tú sí le echaste ganas a la escuela. No creas, güey, yo también era buenillo, pero pues yo era más rebeldor, ¿no? Yo sí era Shairo, güey, la neta, yo era Shairo. Después me metía en problemas porque siempre decía lo que pensaba sin antes pensar en lo que iba a decir, ¿no? Entonces, quizás es un... lo mismo que me pasó ahorita, pero diferente. Pues muchas gracias, en serio, güey, por invitarme y esperemos que no sea la última vez. Esperemos que no, vamos a ver qué podemos hacer más adelante. Y bueno, amigos, como dice el señor José Antonio Badía, nuestro podcast ha terminado, podemos ir en paz. Y Borre, muchas gracias por haber estado aquí. Y nada, pues muchas gracias. Y escuchen a Borre, escuchen todo lo que hace Borre. Y nada, muchas gracias por haber escuchado. Bye.